Bienvenidos al evento inaugural. En esta oportunidad, en el segundo módulo, le damos las bienvenidas a todos a Conversando con Expertos en el marco del curso online Complicaciones Infecciosas en Nefrología Clínica, Diálisis y Trasplante, que este curso es organizado por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión SLAN. Mi nombre es Giselle Marquisio y los estaré acompañando a los expertos invitados en esta instancia. Actualmente en el curso online, como dijimos, nos encontramos transitando el módulo que hace referencia a complicaciones infecciosas en nefrología clínica y abordaje general. Dentro de este módulo estamos en el capítulo ¿Qué hacer antes de inmunosuprimir a un paciente? Por este motivo es que los coordinadores académicos organizaron este webinar para centrarnos en un tema muy importante como lo es las vías de diseminación de gérmenes multiresistentes. Antes de dar paso a la presentación de los expertos, los invito a todos y a todas a disfrutar de este evento y participar haciendo las preguntas que consideren pertinente a los expertos invitados en la sección de preguntas y respuestas de este evento que la encontrarán en la parte inferior. Por este motivo doy paso a presentar al coordinador académico del curso, el doctor agregado, profesor agregado, doctor Alejandro Ferreiro. Él es profesor agregado del Centro de Nefrología de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay, y es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología de Hipertensión, coordinador de este curso. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Giselle. Buenas noches o buenas tardes para todos, según el lugar donde estén, en el uso horario en América Latina. Es para mí un gusto volver a encontrarme con ustedes en este segundo webinar del curso de Complicaciones Infecciosas en Nefrología. Y más un gusto además de oficiar de moderador de dos destacados infectólogos, en este caso del Río de la Plata, compartir el escenario con Astrid Smoot, que es la co-coordinadora del curso, y con nuestro invitado en la noche de hoy, que es el profesor adjunto Henry Albornoz, profesor adjunto de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República en Uruguay, integrante del Comité de Infecciones del Hospital de Clínicas, intensivista, muy buen docente y un experto en el área justamente de control de infecciones, que hoy nos va a dar información e ilustrarnos sobre los aspectos de diseminación de gérmenes multi y extremadamente resistentes, como me dijo, lo cual me puso un poco nervioso. Pero es así, ustedes saben bien que nefrología es un área en la cual, en las diferentes áreas de la nefrología, yendo desde la nefrología en la atención primaria al paciente crítico, al paciente inmunodeprimido, las unidades de diálisis aguda y crónica, frecuentemente tenemos que enfrentarnos al dilema del tratamiento de pacientes que están colonizados o infectados por gérmenes multiresistentes, en pacientes que tienen alteraciones de la inmunidad innata y adaptativa, como claramente ya fue desarrollado en este mismo módulo por una de nuestras docentes, y que valdría la pena bien como módulo introductorio al curso tener conocimiento de los aspectos de la vigilancia epidemiológica, como ya fue visto, y también de los aspectos de prevención y control de la diseminación de gérmenes multiresistentes. Así que, como ustedes ya conocen, este webinar tendremos una dinámica en la cual invitaremos al doctor Albornoz a hacer su presentación, y en la medida que ustedes entiendan necesario nos hacen acercar las consultas a través de preguntas en el chat o en preguntas y respuestas, y nosotros se las estaremos transmitiendo, yo se las estaré transmitiendo a los dos expertos que nos acompañan hoy para disfrutar de esta noche. Así que adelante, Henry, el escenario es tuyo. Bien, buenas tardes a todos. Es un gusto participar en esta actividad. Muchas gracias a Alejandro particularmente por la invitación. Y bueno, muchas gracias a Astrid por estar ahí. Y bueno, veremos que seguramente van a surgir cosas para ir intercambiando a lo largo de la actividad.
Bien, yo me voy a referir, como lo dijo Alejandro, a los Henry, microorganismos. Henry, discúlpame, pero me parece que con esto último que hiciste perdimos la presentación. Quizás estábamos bien en el formato anterior. ¿No la ves ahí? Ahora sí. Ahora sí, ¿Sí? perfecto. Ah, Sí, no sé si no queda cortado, Sí, pero lo vamos a ver. apenitas abajo quedó cortado. bueno, vemos. No tengo conflictos de interés que declarar respecto a esta presentación. Y lo primero que quería es aclarar un poquito en el espectro de la multiresistencia. Tenemos como distintos grados, porque obviamente cuando hablamos de multiresistente, hablamos de microorganismos que son resistentes al menos a una droga en al menos 3 categorías de los diferentes antimicrobianos. Eso quiere decir que en el espectro, si lo que está representando a la izquierda es el espectro de los microorganismos dentro de una especie, hay un grupo de ellos que no son multiresistentes y hay un grupo que cumplen este criterio de multiresistente, o sea, de ser resistentes por lo menos a una droga en al menos 3 categorías diferentes de antimicrobianos, de los cuales habitualmente el microorganismo es sensible. Eso es lo que hablamos de multidrogoresistencia, o abreviado en MDR. Hablamos de resistencia extrema ya como un estrato de mayor resistencia, cuando en esa especie hay resistencia al menos a una droga en todos los grupos o familias de antimicrobianos, salvo en no más de 2. O sea, aquellos microorganismos dentro de esa especie que preservan susceptibilidad o sensibilidad a por lo menos a 2 categorías de antimicrobianos. Y eso es lo que representamos como XDR, o resistencia extrema o extremadamente resistente. Y hablamos de panresistencia cuando el microorganismo, el aislamiento, es resistente a todos los antimicrobianos licenciados para su administración, o mantiene sensibilidad a un antimicrobiano, en muchos de los casos una sensibilidad que no es completa, o un antimicrobiano que no es óptimo a veces para tratar ese microorganismo en todos los focos de infección probables. Y a eso es lo que llamamos como panresistencia o pandrogoresistencia o PDR. Obviamente estos son la minoría y mayoritariamente, afortunadamente, nos estamos manejando en el espectro de la multiresistencia, pero como ustedes saben, los microorganismos extremadamente resistentes son cada vez más frecuentes, y particularmente en algunas poblaciones de pacientes, como vamos a ir viendo. Para bajar estas definiciones quizás teóricas, digamos, le podemos empezar a poner algunos nombres dentro de los distintos microorganismos que colonizan o infectan a nuestros pacientes. Por ejemplo, en el espectro de la multiresistencia, dentro de las enterobacterias, por ejemplo, de Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, como algunos de ellos, dentro de ese grupo entran las enterobacterias que son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, las que llamamos habitualmente BLE, o ESBL en la abreviatura anglosajona, y entran también los microorganismos productores de un tipo de beta-lactamasas que son las AMC. Digamos que ese es un grupo de enterobacterias que en general entran en este grupo de la multiresistencia. También entra dentro del criterio de multiresistencia el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y también entra el enterococo resistente a vancomicina,
aunque en algunas oportunidades podría entrar también en lo de resistencia extrema. Cuando hablamos de extrema resistencia o extremadamente resistentes, dentro de las enterobacterias, bueno, en general entran ahí las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, ya sea por producción de distintos mecanismos de resistencia, que después los vamos a destacar un poquito, pero por ejemplo las clásicas productoras de KPC o las productoras de NDM en general entran en este grupo de resistencia extrema por algunas cosas que después vamos a ver. Entra también acá las pseudomonas aeruginosas resistentes a carbapenem, entra el Acinetobacter resistente a carbapenémicos también, y bueno, y empiezan a entrar también algunas cándidas, sobre todo algunas especies, en general no álbicas, particularmente algunas que han emergido recientemente como Candida auris. Y bueno, y en el grupo de la panresistencia, los microorganismos que hasta ahora han, en algunas situaciones, algunos aislamientos, entran en este estrato de la panresistencia, bueno, son Acinetobacter baumani, con capacidad de ser resistente a todos los beta-lactámicos y eventualmente sensible a colistin o algún otro antimicrobiano como puede ser tigeciclina, que es uno de los aislamientos que hemos empezado a ver y que particularmente, por ejemplo, en Uruguay hemos tenido algún brote. Las pseudomonas aeruginosas eventualmente pueden caer en este grupo y también algunos aislamientos de Klebsiella pueden caer en este grupo de la panresistencia. No voy a insistir mucho en los mecanismos genéticos ni en los mecanismos íntimos de por qué los microorganismos llegan a ser extremadamente o panresistentes. Esto es un área compleja, obviamente, que tiene mucho más que ver con la microbiología, pero bueno, ustedes saben que los microorganismos pueden ser resistentes en forma natural, ya sea porque tengan constitutivamente la capacidad de producir algún mecanismo que evada la acción del antimicrobiano. Eso es lo que hablamos de resistencia constitutiva, o puede ser inducible cuando esa resistencia se hace evidente ante la presencia del antimicrobiano. Y la resistencia también puede ser adquirida, y de hecho la mayor parte de estos microorganismos que estábamos hablando, que entran en la categoría de multi o extremadamente resistente, es porque adquieren mecanismos de resistencia. Y fundamentalmente lo que hacen es modificar su información genética, adquiriendo material genético en algunos formatos muy hábiles, como puede ser material genético externo, que puede estar en distintos formatos móviles que pueden saltar, digamos así, entre las distintas bacterias. Y estos mecanismos determinan, a través de la destrucción del antimicrobiano, como es el caso, por ejemplo, para los beta-lactámicos, las enzimas que destruyen los beta-lactámicos, como son las beta-lactamasas, pero también hay muchos otros. Puede ser por modificación del sitio de acción, por ejemplo, eso es lo que pasa también para los beta-lactámicos, con la modificación de los sitios de unión de las proteínas, la unión de penicilinas, como puede pasar con Staphylococcus aureus, como puede pasar con enterococo. Puede pasar también para las quinolonas con modificación de la ADN girasa, particularmente de la topoisomerasa 4, pero también de otras topoisomerasas. Y puede pasar porque la bacteria se vuelva más impermeable al antimicrobiano, o sea que el antimicrobiano no logra acceder al sitio de acción en la bacteria. Eso puede ser porque la bacteria perdió porinas
que son como canales por los cuales el antimicrobiano logra acceder a la membrana celular y de ahí al interior de la célula, o porque la bacteria establece lo que llamamos bombas de expulsión o de flujo, que son proteínas que se encargan de sacar el antimicrobiano hacia afuera, de forma de que éste no esté en una concentración suficiente en el sitio de acción. Estos son algunos mecanismos de acción, hay otros, pero en definitiva a lo que nos vamos a referir hoy, y considerando estos microorganismos extremadamente resistentes y particularmente los pan-resistentes, en general asocian más de uno de estos mecanismos, y eso es lo que le da la alta capacidad de ser resistente a distintas familias de antimicrobianos. Si le vamos poniendo nombre a estas cosas, bueno, ustedes saben, en las enterobacterias, uno diría que tenemos resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, que fueron durante mucho tiempo los antimicrobianos clásicos para tratar enterobacterias. Como decíamos, esto es la producción de beta-lactamasa de espectro extendido o la producción de AMC. Ya en un escalón mayor de resistencia está la resistencia a los carbapenémicos, y esa en general en las enterobacterias está mediada por enzimas que destruyen los beta-lactámicos, y tenemos distintos tipos, algunas que entran en el grupo de lo que se llaman las metalo-beta-lactamasas, como es, por ejemplo, la nueva Delhi metalo-beta-lactamasa, que es lo que abreviamos como NDM, o pueden ser otro grupo que son los que llamamos las serin-carbapenemasas, que ahí cae la KPC, o sea, una carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, que eso es lo que quiere decir la abreviatura, u otras como pueden ser las enzimas de tipo OXA. También están los otros mecanismos de resistencia, y en general, como decíamos, estas enterobacterias que llegan a ser multi o extremadamente resistentes, en general asocian distintos mecanismos, y eso es lo que le permite ser resistente a múltiples fármacos. Dentro de los bacilos gram negativos también están los bacilos gram negativos no fermentadores, particularmente Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, que tienen la potencialidad de tener también múltiples de estos mecanismos de resistencia, y por eso frecuentemente tienen esta expresión fenotípica de multiresistencia o inclusive de resistencia extrema, como decíamos al principio. Estas enterobacterias, como ustedes saben, tienen mucha capacidad de causar brotes, porque además se diseminan fácilmente. El lugar de colonización natural de las personas es el tubo digestivo, y desde allí se transmiten, se dispersan en general, porque además de colonizar el tubo digestivo, colonizan la piel, colonizan el periné, se pueden dispersar a punto de partida de las materias fecales, y por contacto indirecto pueden llegar a las manos de otras personas, o pueden contaminar superficies o materiales que terminan eventualmente llegándole a otros pacientes o a otras personas en el entorno, fundamentalmente en el entorno hospitalario, particularmente en áreas cerradas, como pueden ser la unidad de cuidado intensivo, unidades hemato-oncológicas, bueno, los servicios de nefrología, como puede ser tanto trasplante como diálisis, y también estos microorganismos pueden establecer reservorios en el ambiente, o sea que si bien el reservorio animado más importante adentro de los hospitales y en el entorno sanitario son los pacientes, eventualmente se pueden establecer también reservorios en el ambiente que pueden ser fuente de dispersión. Y esta dispersión la podemos hacer el personal de salud,
indirectamente a través de nuestras manos, o se puede hacer también a través de dispositivos que sean usados en distintos pacientes. También contaminan las superficies y a través de esa contaminación de superficies llegan a estos vehículos para la transmisión, como pueden ser nuestras manos o dispositivos como hablamos. Los bacilos gram negativos no fermentadores, ahí el ambiente juega un rol bastante más importante. Pseudomonas aeruginosa frecuentemente contamina ambientes húmedos dentro del hospital. Ustedes particularmente lo pueden vivir a veces en diálisis a través de la contaminación del agua, pero también puede estar en otros ambientes. Y el personal de salud lo transmite desde estas fuentes contaminadas a otros sitios, y ya sea directamente o a través de dispositivos o las manos, le llega a otros pacientes. Acinetobacter es también un bacilo gram negativo no fermentador, con muchísima capacidad de sobrevivir en el ambiente hospitalario, contamina frecuentemente la ropa, puede contaminar dispositivos, superficies, y contamina frecuentemente las manos de las personas, y lo podemos transmitir, y la gran vía de dispersión en general podemos ser los profesionales de la salud. Afecta también a pacientes vulnerables, fundamentalmente los críticos, los pacientes quemados o los pacientes intensamente instrumentados, fundamentalmente en el entorno hospitalario o de las unidades cerradas adentro del hospital. Y la transmisión de estos microorganismos fundamentalmente es por lo que llamamos transmisión cruzada, este esquema que veníamos diciendo de la piel colonizada del paciente o el ambiente contaminado, transferencia de estas bacterias fundamentalmente a las manos del equipo de salud. Estas bacterias pueden sobrevivir en las manos contaminadas si sobre todo no se practica una higiene adecuada de las manos, y eso puede llevar a la transmisión entre pacientes o a otras superficies, y de ahí llegar eventualmente a otros pacientes adentro del hospital. Después tenemos dentro de los multi o extremadamente resistentes los cocos gram positivos. Y ahí fundamentalmente lo que nos preocupa es Staphylococcus aureus resistente a meticilina o a oxacilina. Y ahí tenemos Staphylococcus aureus, que son lo que llamamos las clonas comunitarias, que son clonas de Staphylococcus aureus que han emergido en la comunidad, que tienen capacidad de colonizar a parte de la población en la comunidad, y que eventualmente también pueden ser llevados al hospital por estas personas o a otros entornos sanitarios y se pueden transmitir. Y tenemos otras clonas de Staphylococcus aureus que son las clásicas clonas hospitalarias, que en general estas entran en el grupo de multiresistencia. Las clonas comunitarias frecuentemente expresan fundamentalmente una resistencia a los beta-lactámicos, pero a veces no tienen resistencia a otras familias de antibióticos. Entonces es relativamente frecuente que las clonas comunitarias sean resistentes a la meticilina, pero sensible a los aminoglucósidos, sensible a las quinolonas, sensibles a la clindamicina, y obviamente todas ellas en general, salvo excepciones, mantienen la sensibilidad a los glicopéptidos, fundamentalmente por ser la más usada, a la vancomicina, pero obviamente también a teicoplanina y a otros glicopéptidos. Y dentro de los cocos gram positivos, el otro agente que tiene la capacidad de ser multiresistente y, como les decía, también puede entrar en la expresión fenotípica de lo que llamamos extremadamente resistente,
son los enterococos resistentes a vancomicina, particularmente dentro de ellos el enterococo faecio. Otros multiresistentes pueden ser Clostridium difficile, pueden ser los hongos, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en lo que hablábamos hasta ahora de los bacilos gram negativos y los cocos gram positivos. ¿Y cuál es el secreto por qué estos microorganismos terminan siendo tan exitosos? Y bueno, terminan siendo exitosos primero porque tienen una capacidad de lo que se llama el capitalismo genético, o sea, la capacidad de, una vez que tienen algún mecanismo de resistencia, que eso en general es adquirido a través de incorporar material genético que le permite ser resistente, tienen la capacidad de incorporar otros elementos de resistencia, de forma que parte de su éxito deviene de esta capacidad de incorporar mucho material genético que le permite ser resistente a muchos microorganismos. Entonces, esa es la idea del capitalismo genético. El que tiene uno, más fácilmente adquiere otros mecanismos de resistencia. Son exitosos también porque estos mecanismos de resistencia son móviles y pueden, como les decía hoy, saltar o pasar desde una especie a otra, y en algunos sitios este intercambio es muy exitoso, como puede ser en el tubo digestivo. Y de hecho emergen clones exitosos que tienen la capacidad de dispersarse mundialmente, algunos de ellos muy reconocidos, como por ejemplo la clona ST258 de Klebsiella pneumoniae. Y otras cosas que favorecen que estos microorganismos terminen siendo exitosos es a veces nuestra lentitud o nuestra fragilidad en la respuesta del control de infecciones. O sea, a veces no somos todo lo proactivos o todo lo intensos que deberíamos ser en la respuesta, y también el uso intenso y el sobreuso de antibióticos particularmente también puede favorecer estos clones exitosos. Este es un esquema que trata, pero quizás no se ve bien, de especificar cómo se puede terminar formando o puede terminar emergiendo distintos clones exitosos, por ejemplo, de Klebsiella pneumoniae. Este microorganismo puede adquirir mecanismos de resistencia. Esta resistencia también puede incorporar otros elementos genéticos que le permiten adquirir propiedades como de mayor resistencia en el ambiente, ser más resistente también eventualmente a desinfectantes o a otros productos, y este material genético además se puede intercambiar con otras especies bacterianas, como les decía hoy, particularmente en el tubo digestivo, y estas distintas clonas se pueden volver exitosas y en realidad pueden llegar a distintos componentes, inclusive fuera del hospital, como puede ser a los animales, y ustedes saben que esta interacción es la que en definitiva nos lleva al concepto de una salud, y particularmente lo vamos a hablar un poquito más adelante, en el cual está quedando cada vez más claro que algunos seres vivos, también particularmente los animales, y particularmente los animales que terminan siendo fuente de alimentación para los humanos, pueden colonizarse con estos microorganismos multiresistentes, y estos microorganismos pueden llegar al ser humano a través de, por ejemplo, la carne contaminada de cerdos, de aves o de algunos otros animales. También puede llegar a partir del agua, y de hecho es muy interesante que, por ejemplo, estudios hechos en Europa muestran que los viajes a algunas zonas del mundo son un factor de riesgo para que esas personas, cuando vuelvan a su país, puedan volver colonizadas con microorganismos multiresistentes en el aparato digestivo, y fundamentalmente el ingreso se produce a través de la vía oral por
la ingesta de productos contaminados con estos microorganismos. Y el otro elemento que veíamos que contribuía al éxito de estos es nuestra capacidad de respuesta. Y en general, nuestra capacidad de respuesta a veces queda limitada a ya cuando los fenómenos han tomado cierta relevancia y llegamos tarde en el momento de darle la respuesta. En general lo que nos pasa es que cuando se produce la introducción del microorganismo, lo que tenemos son casos esporádicos. Si no logramos cortar la transmisión en ese momento, que sería el ideal cuando está emergiendo el problema con los casos esporádicos, lo que empezamos a tener son pequeños brotes, conglomerados o clústeres, que en definitiva son episodios de transmisión de ese microorganismo que está emergiendo, que puede ser relativamente abortada, diría yo, o que puede persistir a través de una colonización asintomática. Bueno, en realidad la colonización siempre es asintomática, o de una contaminación ambiental poco expresiva, diría yo. Si no logramos cortar la emergencia de ese microorganismo en ese momento, lo que nos pasa es que después tenemos brotes establecidos. Y cuando se establecen ya y emergen los brotes, el problema ahí obviamente es claramente evidente, pero ya estamos en un momento bastante más difícil de controlarlo. Y si no somos exitosos en controlar esos brotes, lo que nos pasa es que el microorganismo se establece como un microorganismo endémico en una área, en una región o en un hospital. O sea que, de acuerdo a cómo es nuestra respuesta en estos distintos estadios de la emergencia del microorganismo, es la magnitud del problema que vamos a tener al final. Cuanto más tardía es nuestra respuesta, mayor va a ser el problema. Esto es un ejemplo de lo que nos pasó en Uruguay con la emergencia de Klebsiella pneumoniae productora de KPC. La línea horizontal es el tiempo, y lo que ustedes ven acá es en cada color distintos hospitales. En abril del 2011 emergió en un primer hospital, por primera vez en el Uruguay, una cepa de Klebsiella pneumoniae productora de KPC. Se tomaron un conjunto de medidas muy intensas en ese hospital. Ese brote, ese pequeño brote en realidad, ese conglomerado de casos, se controló. Pasaron varios meses y volvió a aparecer en ese hospital. Se controló nuevamente solo con la ocurrencia de 2 casos. Ese es el hospital que está en celeste. Pero tenemos otro ejemplo que es la emergencia o la aparición también del mismo microorganismo en otro hospital, que es el que está en azul, donde vemos que el comportamiento después de un periodo de tiempo fue al aumento de los casos y al establecimiento de un brote bastante más importante. Esto es para mostrar que, en definitiva, se puede ser muy exitoso desde el principio, o, si nuestra respuesta es lenta, podemos empezar a tener problemas. Y de hecho eso fue lo que le pasó a este hospital cuya representación de los casos está en azul. Tenemos otros que también tuvieron emergencias esporádicas y que controlaron la dispersión. Israel, por ejemplo, es un país que logró controlar la emergencia de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos en base a un programa nacional que incluyó la notificación obligatoria de los casos, el aislamiento, someter a los pacientes que se identificaban colonizados o infectados al aislamiento de contacto, a colocarlos en habitaciones individuales o a generar cohortes adentro de los hospitales, y a la creación de un grupo operativo a nivel nacional que tomó esto como una task force para controlar la emergencia de este microorganismo. Y de hecho,
esta gráfica muestra cómo, a punto de partida de lo que está en el recuadro con líneas negras punteadas, de una etapa de crecimiento progresivo de la incidencia de Klebsiella pneumoniae, productora de KPC, en Israel, la implementación de eso logró descender progresivamente la incidencia y Israel ha sido muy exitoso en controlar este microorganismo. Entonces el éxito estuvo en una intervención coordinada centralmente, en el seguimiento diario del cumplimiento de lo que se estaba establecido en todos los hospitales, la asignación de responsabilidad al director del hospital, un retorno mensual de la información del desempeño de los hospitales, visitas programadas de supervisión y una adhesión a los principios de control de infección que fue muy alta por los médicos, enfermeros y administradores y el personal de laboratorio. Entonces, esto es un ejemplo de una respuesta exitosa a nivel país. En Uruguay, por ejemplo, el enterococo resistente a vancomicina emergió allá por el año 2003, 2004. En ese momento, uno de los sitios en los cuales emergió fue en los pacientes en diálisis, y en ese momento hicimos un estudio desde el Fondo Nacional de Recursos, en el cual hicimos un estudio de prevalencia de personas en diálisis colonizadas con diversos microorganismos multiresistentes. En ese momento tomamos una muestra de la población en diálisis, que participaron en el entorno de los 2.000 pacientes, y tomamos una muestra representativa aleatoria de 415 pacientes, y encontramos una prevalencia en ese momento de enterococo resistente a vancomicina de casi el 9%. También se estudiaron estafilococo aureus y enterobacterias multiresistentes. En ese momento las enterobacterias eran fundamentalmente productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, y en ese momento la prevalencia era baja, 4.3% para las enterobacterias multiresistentes. Pero la gráfica muestra cada línea y cada punto es la estimación de la incidencia en cada uno de los centros de diálisis, y en ese momento en Uruguay el 37% de los centros de diálisis tenían uno o más pacientes colonizados con enterococo resistente a vancomicina. La incidencia global en la población en diálisis estimada en ese momento fue de casi el 9%, y se tomaron un conjunto de medidas, se diseñó una estrategia, se planificó una guía nacional, se trabajó muy intensamente a nivel de los centros de diálisis, y la verdad es que varios años después de eso, el enterococo resistente a vancomicina no ha sido un problema en el Uruguay, no hemos tenido una dispersión significativa, ni en la población en diálisis, ni en otras poblaciones de riesgo, y lo que hemos tenido es eventualmente algunos casos esporádicos o eventualmente algunos pequeños brotes en pacientes de muy alto riesgo, como pueden ser trasplantados o pacientes hemato-oncológicos, pero no tenemos una situación de dispersión importante de enterococo resistente a vancomicina. O sea que sería yo diría otro ejemplo de cómo una respuesta rápida a nivel lo más abarcativa posible y a nivel nacional logró controlar un evento que en otros países ha generado problemas. Pero obviamente, a pesar de eso, la multiresistencia es un problema. Esta diapositiva seguramente este esquema lo han visto. Este esquema lo que trata de ejemplificar es lo que se espera a lo largo de los años de que terminen siendo causas de fallecimiento en la población a nivel mundial. Y las infecciones por multiresistentes están planificado que vaya a ser un fenómeno creciente y que tenga progresivamente más peso
en las causas de muerte sobre otras, como por ejemplo el cáncer o la diabetes. Y de hecho, la pandemia nos está dando también un ejemplo de eso, la pandemia de COVID-19, porque de hecho un porcentaje relativamente importante de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo por COVID-19 grave, en realidad un porcentaje de los fallecimientos terminan ocurriendo por infecciones adquiridas adentro de la unidad de cuidado intensivo, particularmente por microorganismos multi o extremadamente resistentes, muy difíciles de tratar y que determinan un aumento de la mortalidad en esta situación. Y obviamente los pacientes en los cuales la multiresistencia tiene mayor impacto son los pacientes más frágiles, los pacientes con cáncer e inmunosuprimidos, los pacientes trasplantados, tanto de órganos sólidos como de precursores hematopoyéticos, los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, los pacientes politraumatizados graves, y bueno, y eso nos lleva a un fantasma, o en realidad a un riesgo de volver a lo que se llama una era eventualmente preantibiótica, en la cual tengamos una alta frecuencia de pacientes con multiresistentes que no los podamos tratar. Entonces, como resumen de esta primera parte, yo diría que las bacterias pueden ser sensibles, o sea, no resistentes, multiresistentes, extremadamente resistentes o panresistentes. Cualquiera de estas, multi, extremado o panresistentes, tienen condiciones para el éxito, y eso es lo que lleva a la emergencia de estas clonas exitosas, pero también las respuestas que damos influyen mucho en el resultado y en el eventual éxito de estas clonas. Están presentes como agentes de infección hospitalaria, fundamentalmente en la unidad de cuidado intensivo, en cirugía general, en cirugía vascular o en cirugía osteoarticular, que son lugares donde frecuentemente encontramos microorganismos multiresistentes o extremadamente resistentes, y en otras poblaciones de pacientes también frágiles, como pueden ser la población en diálisis, los trasplantados u otros grupos, y en estos grupos es donde esto tiene mayor consecuencia. Pasando a los aspectos epidemiológicos, bueno, en la dispersión de estos microorganismos participan los pacientes, participamos los trabajadores de la salud y participa el entorno hospitalario. Y de hecho, como ejemplo, digamos, todos sabemos que los pacientes, y todos en realidad como personas, tenemos una flora endógena primaria, que la tenemos a nivel de la piel, de la orofaringe, el tubo digestivo, el perineo u otros sectores, y que habitualmente está integrado por microorganismos, la mayoría de ellos eventualmente no patógenos, o si estamos cursando una infección, puede ser por microorganismos patógenos. En el entorno de la asistencia sanitaria actúan dos cosas, uno que es lo que llamamos la presión de colonización, y otro que es lo que llamamos la presión de selección. La presión de colonización es a cuánta presión esa persona está sometida en su entorno asistencial para adquirir estos nuevos microorganismos, o sea, colonizarse con microorganismos resistentes. Y la presión de selección es cuánto antibióticos recibe esa persona para modificar esa flora endógena primaria, de forma que ahora la persona tiene una flora endógena secundaria modificada, en la cual estos microorganismos multiresistentes integran esta flora endógena secundaria, de forma que ahora esta persona que adquirió estos microorganismos se vuelve el reservorio fundamentalmente para actuar como presión de colonización para que nuevos pacientes puedan adquirir estos microorganismos. Y los factores de riesgo para esto, algunos están bastante bien estudiados y son relativamente comunes
diría yo, para muchos de estos microorganismos, la edad avanzada, la residencia en un centro de cuidados prolongados o para adultos mayores, algunas enfermedades subyacentes, como ya hablamos, dentro de las cuales la enfermedad renal crónica es una de ellas, la realización de procedimientos invasivos y obviamente el tener catéteres, ya sea vasculares, catéter vesical o el estar sometido a otros procedimientos, aumenta el riesgo de adquirir microorganismos multiresistentes. El haber estado internado y, sobre todo, cuanto más prolongada la internación, el ingreso a la unidad de cuidado intensivo, el recibir antibióticos, el tener heridas crónicas, son todos factores de riesgo para estar colonizado o eventualmente desarrollar una infección por estos microorganismos con un perfil de resistencia. Muchos de estos mecanismos que terminan favoreciendo que una persona esté colonizada o se pueda infectar con microorganismos multiresistentes son comunes a muchos de ellos. O sea que en realidad la transferencia intrahospitalaria o tener una internación prolongada es factor de riesgo para adquirir Staphylococcus aureus meticilino resistente, enterococo resistente a vancomicina o bacilos gram negativos con distintos perfiles de resistencia. Y en realidad lo que pasa es que cada uno de los pacientes en el entorno asistencial, estén en el hospital o estén en un centro de diálisis o estén en un centro de trasplante, nosotros tenemos que conceptualizar que esa persona tiene lo que llamamos la zona del paciente, que es todas las superficies, los dispositivos y las áreas que están en contacto directo con el paciente. Y esa zona va a estar contaminada con los microorganismos que están colonizando a ese paciente. Y en realidad esa contaminación de las superficies y áreas siempre es muy importante y es de mayor significado en las áreas que tocamos más, porque lo que más lleva la contaminación a los distintos lugares, como se ve en la fotografía, son nuestras manos. De forma que los microorganismos están presentes en todas esas superficies. Y de hecho eso se ve favorecido porque muchos de estos microorganismos tienen una capacidad de persistir en el ambiente bastante larga. Por ejemplo, Staphylococcus aureus puede persistir desde días hasta meses. Acinetobacter y enterococo también son microorganismos con bastante capacidad de persistir en el ambiente, ni que hablar de Clostridium difficile, que tiene la capacidad de formar esporas, que es un mecanismo que le permite resistir en el ambiente por mucho tiempo. Entonces hay algo en común, que es esta capacidad de estar contaminando el ambiente, no solo las superficies más cercanas al paciente, sino también otras. Y esto explica parte de por qué es tan importante la higiene de manos para prevenir la dispersión de estos microorganismos. O sea, uno tendría que tratar de no llegar con microorganismos en las manos cuando llega al área de un paciente, o sea, a esa área teórica que está formada por el paciente y las superficies y dispositivos que están alrededor de él, y tampoco salir de esa área con microorganismos en las manos que las pueda llevar a otras áreas. Si traducimos esto a un esquema de lo que podría ser el enterococo resistente a vancomicina, bueno, si nosotros tenemos un paciente no colonizado que ingresa al hospital o que llega a nuestro centro de diálisis o a nuestra unidad nefrológica, lo ideal es que este paciente no colonizado se fuera de nuestra área como un paciente no colonizado. Pero probablemente va a compartir la internación con un paciente colonizado. Y en esa interacción entre el equipo de salud, el ambiente y estos dos pacientes teóricos, uno no colonizado y otro colonizado,
lo que se produce es que desde el paciente colonizado hay una dispersión que contamina el ambiente y ya sea directamente o a través de esta contaminación del ambiente llega a un integrante del equipo de salud que contamina sus manos y que por lo tanto se vuelve un trabajador que tiene sus manos o su ropa contaminada. Y este trabajador es fuente de transmisión, ya sea para mayor contaminación en el ambiente o para llevárselo en forma directa o indirecta desde el ambiente a este paciente que inicialmente no estaba colonizado, con lo cual este paciente se vuelve ahora un paciente colonizado y es fuente para el inicio de dispersión. Esto, que está relativamente, es más fácil de demostrar para algunos microorganismos, como puede ser para el enterococo resistente a vancomicina, en cierta medida es lo que pasa para la mayoría de los microorganismos multiresistentes. Ya sea por contaminación del ambiente o de los instrumentos, o por otros factores de riesgo como los que veníamos hablando, esto termina favoreciendo que los pacientes no colonizados se vuelvan colonizados y esto favorece la dispersión. Y lo que tenemos para controlar esto es la higiene ambiental, la higiene de manos y el uso de guantes o sobretúnicas para evitar la contaminación de nuestro equipo de trabajo y el aislamiento de los pacientes cuando los identificamos colonizados y la restricción de antibióticos, porque de hecho el estar recibiendo antibióticos es un factor que favorece que los pacientes también se colonicen y que sean dispersores más efectivos, porque una vez que un paciente está colonizado, el recibir antibióticos lo vuelve un colonizado con mayor carga y por lo tanto mayor capacidad de dispersión. Perdón. Entonces, en nefrología, la nefrología no escapa a esto que venimos hablando y la colonización por multiresistentes es muy frecuente en los pacientes en diálisis o en los pacientes trasplantados. En diálisis hay estimaciones que entre el 3 y el 28% de los pacientes pueden estar colonizados, y los factores de riesgo para la colonización, algunos son bastante comunes de los que veníamos hablando, pero algunos son bastante específicos también, como por ejemplo el tipo de angioacceso. Y hay algunos estudios que muestran que los pacientes que tienen catéter venoso de larga duración como angioacceso tienen mayor riesgo de estar colonizados con microorganismos multiresistentes. Ya yendo a los trasplantes, al trasplantado renal específicamente, o también al trasplantado de órganos sólidos, también la colonización por multiresistentes es muy frecuente. En algunos estudios entre el 30 y hasta el 38% pueden estar colonizados por multiresistentes, sobre todo en la etapa post-trasplante y post-internación, siguiendo al trasplante, particularmente si esta internación es prolongada o si esta internación ha transcurrido con complicaciones. Y los microorganismos que colonizan frecuentemente son los que venimos hablando. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, enterococo resistente a vancomicina o enterobacterias, particularmente Klebsiella. Y también en un estudio en Uruguay, por ejemplo, hecho en el Hospital de Clínicas, más del 40% de los microorganismos aislados en pacientes trasplantados que desarrollaron una infección fueron multiresistentes. O sea que en estos grupos de pacientes esto también es un problema. De forma que el enfoque para esto tiene distintos componentes. El paciente en diálisis es un paciente frágil por su estado inmunitario, por las condiciones y la aplicación de las medidas de prevención de infecciones, por la exposición a colonización, como hablábamos hoy, por la exposición a antibióticos y por dispositivos invasivos. Una de las cosas que influye es el uso de antimicrobianos,
Y de hecho este estudio bastante reciente en pacientes trasplantados renales muestra que, por ejemplo, el tratamiento de la bacteriuria asintomática se asoció a mayor colonización e infección posterior por microorganismos multiresistentes. Un 4% en los pacientes que se identificaron que tenían una bacteriuria asintomática y no recibieron antimicrobianos, y un 18% en los pacientes que sí se decidió tratar o que recibieron antimicrobianos para esa bacteriuria asintomática. O sea que tanto los catéteres como el tratamiento antimicrobiano son factores que en diálisis o en el trasplante renal respectivamente favorecen la colonización y la eventual infección por multiresistentes. O sea que como resumen de esta segunda parte yo diría, los pacientes pueden estar colonizados o infectados, la colonización es bastante más frecuente que la infección, el paciente colonizado es el principal reservorio para la dispersión. Esta dispersión se puede hacer por vehículos, donde fundamentalmente las manos del personal de salud o los dispositivos o instrumentos son los vehículos más importantes, o a través de la contaminación ambiental. Y esta secuencia, yo les diría que está bastante predeterminada, y la decisión es dónde queremos actuar. Cortar la cadena al principio, como decíamos hoy, es siempre más fácil, y los pacientes nefrológicos son un grupo particularmente expuesto por la presencia de los múltiples factores de riesgo que hablábamos, y particularmente por la exposición en distintas circunstancias. Y para el final, las estrategias de controlar el problema, bueno, hay estrategias para aplicar en la comunidad y estrategias para aplicar en el hospital o en estas áreas que uno diría que son una frontera entre el hospital y la comunidad, como particularmente pueden ser los centros de diálisis. Obviamente, limitar la exposición innecesaria a antimicrobianos, tratar adecuadamente las infecciones, eso es el uso óptimo de los antimicrobianos, y para eso, en definitiva, una de las estrategias son los programas de optimización de antimicrobianos. Otra es controlar la dispersión y la transmisión desde los pacientes colonizados o infectados, y ahí tenemos las precauciones de lo que ya hablamos de control de infecciones, o desde los reservorios inanimados, y por eso es tan importante la higiene hospitalaria y la limpieza y desinfección de dispositivos y artículos, fundamentalmente de estos dispositivos que a veces son de uso común o compartido entre los pacientes, como a veces son, por ejemplo, ecógrafos, como a veces son otros dispositivos que pueden ser de uso común entre los pacientes. Entonces, estas estrategias generales de control se deberían integrar en estos 4 elementos: en la higiene y desinfección del ambiente y la desinfección de dispositivos y artículos, en la identificación de los pacientes colonizados o infectados y en la aplicación de las precauciones de aislamiento en esos pacientes, en la optimización del uso de antimicrobianos y en estrategias más horizontales, como puede ser la aplicación o el uso habitual de las precauciones estándar en forma adecuada, y particularmente dentro de ellas de la higiene de manos. O sea que el problema está planteado, la población que ustedes manejan, particularmente de trasplantados y la población en diálisis, son grupos con un riesgo particularmente alto de colonización y de eventualmente infección por microorganismos multi o extremadamente resistentes, y las estrategias para el control pasan un poco por estos elementos que veíamos acá al final. Yo dejaría por acá, Alejandro, y podemos abrir la ronda de preguntas, comentarios que seguramente van a ir surgiendo. Excelente, Henry Albornoz. Como siempre, en tus presentaciones haces parecer sencillo lo complejo.
un resumen tremendamente ilustrativo del tema, un tema de mucha complejidad, mucha actualidad y mucho impacto sobre nuestros pacientes. Hay algunas preguntas en el chat, algunas de ellas en realidad van a estar siendo contestadas a lo largo del curso, por lo cual les pido a quienes la hicieron que la reserven para los módulos respectivos. Pero hay por lo menos un par de preguntas que me gustaría transmitirle tanto a Astrid como a Henry. Y yendo específicamente a lo que es los aspectos de las unidades de diálisis, porque como bien decía Henry, están en la frontera entre la comunidad y el hospital, porque van de la comunidad al hospital y del hospital a la comunidad 3 veces por semana y tienen contacto con el personal de salud que además trabaja en otros lugares y los pacientes se juntan y se van. Con COVID claramente eso quedó demostrado. Entonces, hay un caso particular que es de los pacientes portadores de gérmenes multiresistentes, que lo tienen como portadores asintomáticos o que lo adquieren en un ingreso hospitalario o se diagnostica en un ingreso hospitalario y después tienen que volver a la comunidad y asistirse a una unidad ambulatoria de hemodiálisis. ¿Cuáles son las medidas que ustedes plantearían para controlar la dispersión de gérmenes multiresistentes en pacientes que sabemos colonizados y son recibidos en las unidades de diálisis, que sabemos que es un problema real que se presenta y que genera mucho, además, incertidumbre en el personal y en otros pacientes? Bueno, no sé si Astrid quiere hacer algún comentario inicial. Como quieras, no, lo que hay que tener mucha precaución en estos pacientes es reconocerlos, ¿sí? Y lo que tendríamos que hacer es aislarlos con las medidas que bien dijo Henry en la charla, ¿no? Los pacientes en eso no podemos mezclarlos en la misma sala, los colonizados con los no colonizados. Hay que tratar de tener un sector especial para los colonizados y atenderlos con las medidas de aislamiento. Camisolín, guantes para no pasárselo a otros pacientes y, por supuesto, cuando dejamos de atender a ese paciente, higiene de manos para atender al paciente no colonizado, para no pasarle. Y es ese sillón o el lugar donde dializa que después tenga toda la higiene ambiental por si viene otro paciente, si no tenemos la capacidad de tener sectores colonizados, no colonizados. Y lo mismo, las colonizaciones por ahí tienen un germen multiresistente que no es igual al del paciente que viene después. Entonces, entre paciente y paciente, higienizar bien el sillón donde va a recibir y todas las zonas alrededores para evitar que el paciente posterior adquiera un germen multiresistente, si lo tiene, diferente al que ya tiene. Y o sea, es higiene ambiental, higiene de manos, eso es lo fundamental. Y por supuesto testearlos para saber quiénes están colonizados o no. Sí, de acuerdo completamente. Quizás para complementar, creo que hay un elemento que es importante y que a veces creo que deberíamos valorarlo, que son las condiciones personales de higiene. Hay pacientes que pueden estar colonizados con multiresistentes, pero que tienen un estado, digamos, o tienen una capacidad social, o como le quieras llamar, de llegar al centro de diálisis con ropa limpia, de un estado de higiene adecuado, de bañarse previamente a llegar al centro de diálisis o antes de ir a la diálisis, y probablemente eso también sea algo que pueda mitigar la dispersión. Y por el contrario, bueno, hay otras personas que lamentablemente no pueden tener esas condiciones y esas personas eventualmente son de mayor riesgo de dispersión, ¿no? Quizás también deberíamos valorar qué grado de dependencia tienen. Cuanto más dependiente es la persona, más probabilidad hay de que sea también un dispersor más eficiente. Y quizás hay algún otro elemento como tener heridas crónicas abiertas, ese también es un factor que puede influir en cuánto pueda dispersar, pero creo que en principio esas son las cosas más importantes. Y el uso de antibióticos también, perdón, el uso, porque pacientes que están colonizados, por ahí si tienen etapas de poco uso de antibióticos, tienen posibilidades de colonizarte, pero si vos lo exponés de vuelta a uso de antibióticos, esa colonización puede volver. Entonces, tratar de que cada vez que le indicas un antibiótico a un paciente sea
con indicación real y no indicar antibióticos innecesariamente, porque eso aumenta la colonización, y si un paciente está colonizado, aumenta la posibilidad de que vuelva a estar colonizado. Yo creo que ese concepto que manejaste, Henry, que es el concepto de área de paciente, aplica muy bien en las unidades de diálisis. Porque en la unidad de diálisis tenés sillón, aparato de diálisis, aparato de toma de presión, a veces fármacos de administración multidosis, jeringas que están en un recipiente que las personas y enfermería y los médicos van a buscar la jeringa a ese recipiente y van de vuelta a la unidad. Tener en cuenta que cada una de esas idas y vueltas en realidad son lugares de posible contaminación cruzada. Históricamente, allá en el siglo pasado, había unidades de diálisis, y yo no sé si ya no sigue ocurriendo en algún país de América Latina, que los pacientes que llegaban a la unidad de diálisis se bañaban antes de entrar a la unidad de diálisis, como medida de contención. Estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Probablemente cuando las unidades de diálisis tenían menos pacientes y no tenía tanta extensión de los programas como hoy, que en América Latina hay casi 500.000 de pacientes recibiendo tratamiento de diálisis. Tengo dos preguntas más, sé que estamos muy excedidos del tiempo, Giselle, lo siento, pero vale la pena. Es en aquellos pacientes que son identificados como portadores de gérmenes multiresistentes, se toman estas medidas que ustedes planteaban, sobre todo en gérmenes entéricos, el uso de la sobretúnica, el lavado de manos, el uso individual del equipamiento. Pero el tema es, ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo cada cuánto tiempo hay que evaluar el estado de portador, por ejemplo, entérico de un germen multiresistente? Hay pacientes que están en tratamiento dialítico muchos años. O sea, qué estrategias y diagnósticas se pueden usar y por cuánto tiempo mantener las medidas? Bueno, no sé, Astrid, qué opinión tiene y cómo lo manejan en Argentina. En realidad, lo que sabemos es que la colonización es un fenómeno dinámico, que una vez que una persona la identificás colonizada y fundamentalmente, digamos, el evento de mayor riesgo de adquirir colonización es una hospitalización, o sea que deberíamos estar muy atentos a la vuelta al centro de diálisis de un paciente que estuvo hospitalizado por algún evento intercurrente, porque de hecho es mucho mayor el riesgo de adquirir colonización en las internaciones que en otros contextos. Entonces, una vez que identificamos que ese paciente está colonizado y implementamos las medidas que describió Astrid, la pregunta tuya es, bueno, ¿por cuánto tiempo? Bueno, lo que sabemos es que nadie pierde la colonización a corto plazo. Y probablemente haya como un plazo mínimo para pensar que a punto de partida de qué momento ese paciente puede haber perdido la colonización, sabiendo que hay otros factores que influyen y de ellos el más importante es si vuelve a recibir antimicrobianos. Yo diría, me parece que una vez que uno detecta a un paciente colonizado con un microorganismo multi o extremadamente resistente e implementó estas medidas de precauciones de contacto y las otras que hablábamos recién, hay como un plazo mínimo para mantenerlas que yo diría que está entre 3 y 6 meses. En menos de ese plazo creo que no deberíamos levantar las precauciones, porque es muy probable que inclusive aunque le hagamos algún estudio microbiológico buscándole la colonización, que lo que más frecuentemente hacemos es un hisopado rectal o inguino rectal para buscar enterobacterias, ya sea resistentes a carbapenémico fundamentalmente, que es lo que más buscamos, mismo que precozmente no lo encontremos en una serie, por ejemplo, de 3 hisopados, que es lo que más frecuentemente hacemos, eso no quiere decir que el paciente no lo tenga, sino que lo que está queriendo decir es que no tiene en ese momento una colonización de alta carga como para que yo la identifique con esos hisopados. Entonces,
Yo creo que tempranamente en la evolución no hay necesidad de hacerlo, y yo diría que yo me plantearía recién, quizás después del tercero, del sexto mes de que haya ocurrido la colonización, y si el paciente no volvió a recibir antimicrobianos, recién ahí me plantearía volver a buscar la colonización, y si no lo encuentro, uno podría levantar esas precauciones sabiendo que si el paciente vuelve a recibir antimicrobianos, la probabilidad de que esa colonización sea nuevamente detectable y eventualmente fuente de dispersión puede ocurrir. Hay varias preguntas. Bueno. Sí, adelante, Astrid. No, es tal cual lo que dice Henry. Nosotros somos lo mismo. 3 meses, pero sin internación y sin uso de antibióticos, porque si esto lo usan, volvemos a cuenta cero a partir de ese día. Sí. Y como dice, es importante que sean 3 por lo menos hisopos seriados de 3 semanas diferentes, porque la excreción de las bacterias multiresistentes puede ser intermitente. Entonces, con un solo hisopado no podemos jugarnos a desaislarlo. Y lo que hacemos es, si lo desaislamos, cuando se vuelve a internar o vuelve a usar antibióticos, hisoparlo tempranamente y una vez por semana para ver si vuelve a excretarlo, y ahí arrancamos de vuelta en cero. Excelente. Yo creo que hay alguna pregunta reiteradamente por varios de los participantes con respecto a la presión antibiótica que ejerce el uso de antibióticos en forma indiscriminada, a veces frente a un cuadro febril. Nosotros sabemos muy bien que en pacientes en diálisis que están sometidos a un circuito extracorpóreo y tienen angioaccesos, hay protocolos de administración de antibióticos empíricos hasta obtener los resultados de los cultivos, porque muchas veces el paciente recibe el antibiótico, se va para la casa y tenemos contacto con él de nuevo a las 48 horas, y dejar un cuadro sin tratamiento puede ser de mucho riesgo. Entonces plantean, bueno, ¿qué antibióticos usar para disminuir el uso de antimicrobianos? Y ahí yo planteo una cosa, recordar que los programas de optimización de antibióticos van dirigidos justamente a usar el mejor antibiótico para la situación clínica del paciente en ese momento. Pienso, Astrid y Henry, que probablemente en el foro podamos poner algunos links, algunas ligas, algunos programas de optimización de antibióticos para quienes están haciendo el curso puedan consultar. Y tengo una última pregunta antes de hacer el cierre, que me pareció muy interesante. Con este tema con el tema de COVID y la pandemia COVID, en muchas unidades de diálisis están usando estrategias de contención o de sanitización o desinfección de áreas que van muy dirigidos a virus de transmisión aerógena. Uso de ultravioleta, ponían como ejemplo, el uso de ozono, la alcoholización general. Bueno, pensando en bacterias multiresistentes, ¿estas medidas de prevención tienen lugar o es suficiente el agua y jabón y una buena higiene ambiental? Creo que lo principal es cumplir con todas las medidas básicas. Si uno cumple todas las medidas básicas, buena higiene de manos, buena higiene ambiental, conocer la flora con la que contamos en la unidad de diálisis para cuando poner un empírico ajustarlo y no poner un empírico muy alto o un empírico muy bajo. Descalar cuando tenemos cultivos. Si no tenemos cultivos positivos, suspender antibióticos es mucho más importante que cualquier otra medida. O sea, si vos cumplís todo el resto de las medidas y seguís teniendo infecciones que probablemente sean muy, muy bajas, ahí podemos hablar de todo el resto de las medidas. Pero si no hay higiene de manos, no hay higiene mental y no hay todo el resto, gastar en estas medidas me parece totalmente innecesario porque las otras son mucho más efectivas. No sé qué opinas, Henry, al respecto, pero... Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la higiene hospitalaria, como ustedes saben, es agua y jabón, y eventualmente y un desinfectante, particularmente para las áreas, digamos, más sensibles, que puede ser desde el cloro orgánico o el hipoclorito, en las diluciones adecuadas. Se ha puesto bastante, digamos, no solo en este contexto actual, sino bastante énfasis en los métodos de desinfección ambiental que no requieren, digamos, la aplicación manual, como puede ser, bueno, la vaporización de diversos desinfectantes u otras cosas. Yo creo que no son técnicas para el uso generalizado. Concuerdo con Astrid que
en algún contexto eventual de una endemia muy alta con un eventual microorganismo específico que quizás pueda haber un reservorio en el ambiente que yo no identifico, o en un contexto particular de brote, quizás pueda estar justificado el uso puntual de alguna de estas técnicas, como puede ser la vaporización con peróxido de hidrógeno u otras técnicas de este tipo de desinfección por estos sistemas. Pero creo que en la práctica habitual lo más importante es tener una buena estrategia de higiene, tener un protocolo de higiene que se aplique y que sea supervisado, y creo que ese es el elemento básico de todos los días cuando hablamos de la higiene ambiental. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Astrid y Henry, también a Giselle y a Sharon, que está ahí detrás de cámaras, dándonos aporte, como siempre, y soporte. Los invito a todos a seguir en el curso, creo que Giselle tiene algún mensajito ahora para el final. Y además recordarles que bueno, el programa educativo SLAN sigue adelante. Esto también es un aviso fuera de este curso, pero no importa. El pasado mañana hay un webinar abierto sobre uso de catéteres vasculares en paciente crítico, así que están invitados. Y también les recuerdo y los invito que en junio tenemos nuestro gran Congreso Iberoamericano de Nefrología, de 4 días de duración con más de 250 expositores confirmados, Congreso Iberoamericano con la Sociedad Española de Nefrología, en español y en portugués también, así que los esperamos con muchas ansias. Giselle, adelante. Muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Los esperamos en el campus virtual. Para quienes no se han inscrito, las inscripciones siguen abiertas al curso de complicaciones infecciosas en nefrología clínica, diálisis y trasplante. Actualmente, como comentamos hoy, nos encontramos en el módulo de complicaciones infecciosas en nefrología clínica, abordaje general, donde estamos transitando el módulo 2 que refiere a qué hacer antes de inmunosuprimir un paciente. El jueves comenzará el módulo 3 relacionado con las complicaciones hepáticas que refieren a estas complicaciones infecciosas, así que los invitamos a todos a inscribirse, y un especial agradecimiento a los expertos que se han conectado hoy, la doctora Astrid Smooth, el doctor Henry Albornoz y el doctor Alejandro Ferreira. Muchas gracias a todos y los esperamos en el campus. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Henry. Buenas noches, gracias. Chao, buenas noches.